Buenos días, muchachos. Bueno, vamos a continuar con un ejercicio. Espero que les guste. Se trata de un juego de estrategia en el cual vamos a tener diferentes tipos de personajes. Vamos a tener guerreros, caballeros y arqueros. Bueno, acá hay una pequeña tablita donde vemos las características de cada uno. Vemos que todos tienen una determinada vitalidad. Todos tienen un alcance de ataque, o sea que van a poder atacar a otro adversario, a cualquiera de los personajes entre sí, siempre y cuando esté a una distancia menor o igual a la indicada. Por ejemplo, el guerrero tiene un alcance de ataque de 10 y el caballero de 5. Y todos tienen un daño que ocasionan. Pero además de eso, vemos que hay, además de las cuestiones en común, cada uno tiene características especiales. Por ejemplo, el caballero tiene armadura. Me acabo de dar cuenta que me olvidé de ponerle un valor a la armadura. Bueno, después lo voy a corregir. Vamos a ponerle un determinado valor. Y el arquero tiene, obviamente va a poder lanzar flechas. Por eso es que vemos que tiene alcance de ataque largo y daño de ataque largo, que sería cuando tiene flechas. Y cuando se queda sin flechas, va a tener ataque corto, que tiene su alcance y su daño. Y tiene una determinada cantidad de flechas. Esta característica no la tiene ninguno de los otros dos personajes. En este ejercicio vamos a aplicarlo, o van a diseñarlo ustedes, utilizando los conocimientos que tienen hasta ahora. La idea de este ejercicio es que les caiga la ficha de que algo raro va a estar pasando, ¿sí? Porque se van a dar cuenta de que va a ser muy reiterativo lo que van a tener que hacer para programar estos distintos personajes, ¿sí? Esto nos va a dar pie al tema que viene, donde vamos a continuar con este ejercicio. De hecho, este ejercicio, por lo general, yo lo que hago cuando tengo clases presenciales, lo vamos haciendo cada vez más complejo hasta que llegamos con suerte a tener un juego funcionando. Pero bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos este año, ¿sí? Acá está, bueno, el detalle. Dice: el caballero tendrá una vitalidad inicial de podrá atacar a los enemigos que estén a una distancia menor de 10 unidades. Bueno, acá está la descripción de cada uno. Importante, el guerrero que tiene armadura. ¿Para qué está la armadura? Acá dice: en caso de recibir daño, se reducirá su armadura y al llegar a 0 comenzará a disminuir su vitalidad. O sea, por ejemplo, cuando yo ataque a un guerrero y le produzca un daño de 50, le va a bajar la vitalidad 50 unidades. En cambio, cuando yo ataque a un caballero, primero va a disminuir el nivel de armadura, que insisto, acá me olvidé de ponerle un valor, pero bueno, después ahora se lo vamos a corregir. Una vez que la armadura llega a 0, recién ahí empieza a disminuir su vitalidad. Y en el caso del arquero, bueno, acá está la descripción, que el arquero tendrá una vitalidad, dice: si tiene flechas, podrá atacar a los personajes a una distancia menor a 100. Y esto le gastará una flecha. Y en caso de quedarse sin flechas, solo podrá atacar enemigos a una distancia. O sea, hace un ataque normal en caso de no tener flechas. Bueno, acá lean después bien todo el detalle. Ahora nos vamos a concentrar en esto. Dice: todos los personajes tendrán los atributos nombre, vitalidad y un atributo de tipo posición. Claro, para poder calcular la distancia de un personaje a otro, estos personajes van a estar en algún lugar del mapa. Y eso es una posición, ¿sí? Y acá decimos, bueno, ¿qué hace la posición? Fíjense que está con mayúscula porque va a ser una clase. La posición va a tener los métodos getX, getY, bueno, getPosX, getPosY, incrementar posición, y nos va a permitir calcular la distancia a otra posición. Y después vamos a ver por acá, donde lo dice, acá dice: los tres personajes deben tener la capacidad de moverse, calcular su distancia a otro personaje y entregar sus posiciones X e Y. Utiliza delegación. Bueno, esto de la delegación lo vamos a repasar ahora. ¿De qué se trata? ¿Sí? Voy a hacer una pequeña pausa en el video y vamos a ir directamente al Eclipse, donde vamos a empezar a desarrollar un poquito este ejercicio. Digo un poquito porque lo van a tener que hacer ustedes, ¿sí? Yo voy a darles el empujón inicial. Pausa en el video. Bueno, continuamos, chicos. Acá corregí lo que me había faltado. La armadura le puse que inicialmente tiene 500 unidades. Bueno, vamos a ir al Eclipse. Acá tengo ya el proyecto creado, que se llama Estrategia 2020, y creé un paquete llamado modelo. Acá lo primero que voy a crear es la clase posición, que es la que
va a tener cada uno de mis personajes, va a tener un atributo de tipo posición. Así que vamos a crear la clase posición. En la clase posición le vamos a poner los atributos que va a tener las coordenadas X e Y. Así que vamos a ponerle private. Tengo justo el cable del auricular molestándome en el teclado. Ahí está, ahí lo saqué. Private double posición X, vamos a llamar a una, y la otra vamos a llamarla posición Y. ¿Tiene sentido tener una posición si no conozco los valores X e Y? No tiene ningún sentido, así que vamos a crear un constructor. Crear constructor, donde está por acá, usando los campos X e Y. Ya está marcado, ya tenemos el constructor. Este es súper más adelante, vamos a ver de qué se trata. Por ahora lo puedo sacar. ¿Podría querer el constructor vacío? Podría ser que me cree la posición en 0, 0, así que podemos hacer esto. Como los atributos toman el valor default, que sería 0, 0, ahí ya tendría el constructor vacío preparado. Necesitaría getter y setter. Lo hago rápidamente. Generar getter y setters de ambos atributos. No me quiero extender mucho con esto. Vamos directamente a algo importante o algo no tan trivial, que sería el cálculo de la distancia a otra posición. O sea, yo quiero que este objeto que representa una posición sea capaz de calcularme la distancia a otra posición. Entonces, este método, llamado distancia, me va a devolver un valor de tipo double, o sea, un real, ¿sí? ¿Y qué me va a pedir como parámetro? Me va a pedir otra posición. O sea, una posición va a ser capaz de calcular la distancia de sí misma hacia otra posición, ¿sí? ¿Por qué me está tirando error? Bueno, me está tirando error porque como este método retorna un doble y no está retornando nada, ya me está marcando un error. Yo acá le pongo return 0 y ya le gusta, ya no me tira error. Obviamente esto acá no va, ¿no? Va a otra cosa. Bueno, ¿qué voy a hacer acá? Una fórmula matemática medio estrambótica que la voy a explicar al final del video, ¿sí? Por ahora créanme que esto es así. Recordemos, la distancia tiene una posición X y una posición Y, ¿sí? Yo voy a hacer un cálculo rapidito. Vamos a poner acá diferencia X. Vamos a poner diferencia Y. Voy a decir que la diferencia de X es... Diferencia es una resta, muchachos. Así que va a ser dis. Estoy esperando que me salga el autocompletar. Posición X. Vamos a usar el getter mejor. Vamos a usar el getter porque no los quiero marear. La posición X de dis, o sea, la posición X de esta posición, menos la posición X de la otra posición. ¿Ven? El parámetro otra. O sea, este getX es del parámetro. Y este getX es de la distancia actual. O sea, este atributo sería. Este atributo de acá. ¿Sí? Cada posición tiene un atributo distinto. No confundamos la X de esta distancia con la X de la distancia que llega por parámetro. ¿Se entiende? Es como que yo estoy comparando mi nombre con el de otra persona. Sería una cosa así. Bueno, algo parecido voy a hacer con la Y. Insisto, ¿por qué estoy haciendo todos estos cálculos? Lo voy a explicar al final del video. Es algo bastante sencillo. Digo yo que es bastante sencillo. Espero que les resulte sencillo. Es un copy-paste bastante sencillo. Ahí tenemos la diferencia de las X y la diferencia de las Y. Y vamos a poner double un auxiliar que va a ser diferencia X por diferencia X, o sea, diferencia de X al cuadrado, acá entre nosotros, más diferencia Y por diferencia Y. Ahí lo que tengo es el cuadrado de la diferencia de las X, el cuadrado de la diferencia de las Y. Si les suena, es porque es Pitágoras. Y finalmente, aux es igual a mat. Mat es una clase de Java que tiene funciones matemáticas, ¿sí? SQRT es square root, o sea, raíz cuadrada.
Así que estoy calculando la raíz cuadrada de toda la musiquita que calculé acá. Y finalmente devuelvo ese aux. Insisto, lo voy a explicar al final del video, no se preocupen. Lo importante es que yo acá hice un montón de cálculos. Ah, acá declaré una variable resultado que no la usé para nada. Bueno, fuera. Listo. Pensé que iba a devolver resultado y terminé devolviendo aux. Bueno, tengo que hacer más cosas en posición, pero por ahora lo voy a dejar pasar. Faltan un par de cositas que los pide ahí la guía, lo harán ustedes. Pequeña pausa en el video y continúo. Bien, continuemos. Ya tenemos nuestra clase posición, muy hermosa, muy linda. Vamos a crear el primero de los personajes, que va a ser el más sencillo de todos, que era el guerrero. ¿Sí? Vamos a crear el guerrero. ¿Qué tiene un guerrero? Un guerrero tiene, de acuerdo a lo que pedíamos, ¿no? Tiene un nombre, tiene una vitalidad y tiene una posición. Private, posición. Este es el tipo de dato, por eso está con mayúscula. Y el nombre del atributo le podemos poner posición con minúscula. Ahí me está tirando error porque puse string con minúscula. Ahí estamos. Bueno, sin entrar mucho en detalle, vamos a crear un constructor que me pida los atributos. Pero ahora que estoy pensando, la vitalidad no me la debería pedir porque el guerrero... Le voy a sacar la vitalidad. Me va a pedir un nombre y una posición. Y la vitalidad, ¿cuánto tiene que valer? Y a ver qué decía la guía. El guerrero tiene una vitalidad inicial de 500. Bueno, cuando estamos en estas condiciones hay dos formas de hacerlo. Lo puedo poner acá en el constructor. Puedo poner así, vitalidad igual a 500. Sería una manera. Y otra forma es directamente acá en la declaración del atributo se le puede poner el valor por defecto. ¿Sí? Sería prácticamente lo mismo. Así que no, en este caso no habría diferencia. Bueno, ahí tenemos el constructor del guerrero. Vamos directamente a lo que hablaba ahí de la delegación. Por ejemplo, yo a un guerrero le quiero poder pedir su posición X. O sea, esto mismo que tenía este mismo método de acá, getPositionX. En lugar de escribir todo de nuevo, lo que puedo hacer es usar delegación. ¿Qué era usar delegación? Les recuerdo, es delegar en mi atributo el problema que yo tengo. O sea, public double get posición X. ¿Y qué voy a devolver? Voy a retornar return this.position. Ahí estoy haciendo macana. Posición. Y a la posición le pido get posición X. O sea, supuestamente el trabajo lo está haciendo el guerrero, pero en realidad el trabajo lo está haciendo la posición. Lo mismo con la posición Y, lo mismo con los... Voy a hacer un setter. Voy a hacer un setter para que se vea cómo sería. Public void set posición X. Y acá vendría el parámetro. Double pos X. Este sería el parámetro, o sea, lo que me viene entre los paréntesis, ¿sí? Este parámetro yo se lo voy a pasar a mi atributo, o sea, a posición. This, posición, set, posición X, y como parámetro, este mismo, ¿sí? El que está acá arriba. Se lo paso. Entonces, le delegué el problema a la posición. No es que yo tengo que volver a escribir este código. En realidad en el getter y en el setter es un código bastante simple. Pero ¿qué pasa con todo este cálculo que hay acá? A ver, ¿cómo sería? Vamos para acá. Yo quiero que el guerrero sea capaz de calcular la distancia hacia otro guerrero. Entonces, si va a calcular una distancia, va a devolver un valor doble. Quiero poder calcular la distancia a otro guerrero, que le vamos a llamar otro. Le pongo otro por no ponerle Roberto o el nombre que a mí se me ocurra, ¿no? Yo quiero calcular entonces la distancia entre mi posición y la distancia, y la posición del otro guerrero. Entonces yo voy a hacer algo como esto. Voy a devolver la distancia de mi posición. Y acá tengo que poner otra posición. ¿De dónde voy a sacar esta posición? Al otro guerrero le pido
posición. No le puse getter, ¿verdad? Me olvidé ponerle el getter. Vamos a ponerle el getter. Por acá, por acá, por acá. Generar getters y setters. Todos los getters. Perfecto, ahí están todos los getters. Así que al otro guerrero le voy a pedir get posición. A ver si se sigue. Me fui. Yo estoy calculando la distancia de mi posición a la posición del otro guerrero. Desde afuera pareciera que yo estoy haciendo todos los cálculos de nuevo y en realidad estoy reutilizando el código que escribí acá en posición. ¿Sí? Entonces, ahora, el guerrero es capaz de calcular la distancia entre sí mismo y otro guerrero. Acá estoy usando delegación. Bueno, lo mismo voy a tener que hacer con todos los métodos de la clase posición. ¿Sí? Bueno, y acá entra un poco lo que les decía yo de que esto se va a tornar reiterativo. ¿Por qué se va a tornar reiterativo? Porque yo ahora, vamos a la guía. Yo soy capaz de calcular la distancia entre un guerrero y otro guerrero, pero no puedo calcular la distancia entre un guerrero y un caballero, o entre un guerrero y un arquero, o entre un arquero y un caballero. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que volver a escribir esto. Fíjense que es tremendamente reiterativo. Supónganse que yo ya escribí todo el resto, ¿no? Y la distancia entre un guerrero y, ponele, un arquero, que es otra clase que todavía no escribí. Vamos a crearla ahora, si ya no me chilla. Nueva clase arquero. Después escribimos el código. Claro, me tira error porque el arquero no tiene el método getPosición. Pero bueno, cuando lo tenga, porque va a tener casi todo lo mismo, el arquero también va a tener estos mismos parámetros, y va a tener un getter, y va a tener un setter, etcétera, etcétera. Tengo que hacer la distancia entre el guerrero y el guerrero, entre el guerrero y el arquero, entre el guerrero y el caballero. Y después, lo mismo lo tengo que hacer en cada uno de estos personajes. Voy a tener que calcular 3 distancias distintas. ¿Sí? Se darán cuenta que es raro, por lo menos es raro. Vamos rápidamente acá a hacer un copy-paste. Le vamos a agregar, al arquero le voy a agregar estos atributos, para que estén y no me tire error acá. Y le vamos a agregar, ya que estamos, los setters. Así me deja de tirar error el método aquel. Generar getter y setter. Sí, genera todo. Total, no lo voy a terminar este código, lo van a terminar ustedes. Entonces ahora, bueno, ya no me tira el error acá. Bien. Bueno, ya hablamos un poco de la distancia. ¿Cómo será el ataque? Bueno, a ver, vamos a ver. Sería una cosa así. Public. Vamos a revisar un poquito la guía, a ver qué pedía. Decía, acá, todos los personajes pueden atacar a otro personaje y por consiguiente pueden recibir un ataque, por lo que deberán tener los métodos boolean ataca, y acá pongo puntos suspensivos. ¿Por qué pongo puntos suspensivos? Porque voy a poder atacar a un guerrero, o a un caballero, o a un arquero. Y esto va a poder devolver true o false en caso de poder o no realizar el ataque. Eso tiene que ver con la distancia. Y además voy a tener un método recibe daño. Le puse daño con n porque no me quiero enroscar con las ñes. A veces hay que configurar cosas raras ahí. Bueno, vamos a hacer eso rápidamente. A ver cómo sería. Public boolean ataca. Vamos a hacer primero atacar a un guerrero, que va a ser mi adversario, ¿verdad? Así vamos a ponerle de nombre adversario. ¿Y cómo sería esto? A ver. Vamos a hacer boolean respuesta return respuesta para que me deje tirar error. Perfecto. Igual false. Dale. Bueno. Entonces vamos a hacer una cosa así. Si yo tengo que saber si la distancia a mi adversario es menor o igual a, ¿cuánto habíamos dicho? ¿Cuál era el alcance del guerrero? 10. Perfecto. Si dis.distancia, si la distancia al adversario, que es el que tengo
de parámetro acá es menor o igual a 10, si pasa eso, entonces lo voy a poder atacar. Puede estar acá dentro de estas llaves. Bien. ¿Qué va a pasar? Bueno, lo primero que te digo es que la respuesta ahora es true. O sea, lo pude atacar. Así que cuando llegue a esta línea va a devolver true. ¿Y qué le digo a ese adversario? Le voy a decir que reciba daño. Adversario punto recibe daño. No lo tengo escrito a ese método, por eso me va a tirar el error. ¿Qué daño le provocaba a este? Le provocaba 10. Fíjense cómo sigo delegando responsabilidades. O sea, no le quito yo la energía, que se la quite él mismo. ¿Sí? Me está tirando error porque este método no existe. Y acá me dice, bueno, el método recibe daño, no está definido. ¿Querés crearlo? Dale, créalo. Ahí lo creo, por acá abajo. Y en el caso del guerrero, lo que tengo que hacer es dis.vitalidad restale ese parámetro que te llegó acá. Vamos a ponerle cantidad porque esa ahí queda fea. Cantidad. Perfecto. A ver, cuando un guerrero recibe daño, lo que hace es restar esa cantidad a su vitalidad. En el caso del caballero, acá tendré que hacer una cosa media extraña con la armadura. ¿Sí? Habrá un par de if ahí dando vuelta. Ya verán ustedes lo que hacen. Bien. Otra vez nos encontramos ante la situación de que tenemos que repetir código. ¿Por qué? Porque yo sé atacar a un guerrero. Pero para atacar a un arquero voy a tener que repetir todo este código para poder ponerle acá como parámetro un arquero. Y después lo mismo con un guerrero. Esto lo voy a tener que hacer entonces 3 veces adentro del guerrero. Pero después lo voy a tener que hacer 3 veces adentro del caballero y 3 veces adentro del arquero. O sea, voy a tener que escribir 9 métodos ataca distintos. Como se darán cuenta, acá hay algo raro. Pero bueno, por ahora lo vamos a dejar así. Bueno, se los dejo ahí. Con lo que les expliqué ya van a poder hacer el ejercicio. Voy a hacer una pequeña pausa en el video y voy a explicarles de dónde sale esa fórmula estrambótica matemática para calcular la distancia. Pero bueno, no quería mezclarlos tantos. Esto es programación en Java y lo otro es una explicación matemática muy breve que no tiene nada que ver con todo esto. Así que bueno, corto en el video y vamos con la explicación rápida de dónde salió ese cálculo estrambótico de la distancia. Bueno, vamos a explicar la parte esa de la distancia. Este programa se llama GeoGebra y lo que está representado acá es un par de ejes cartesianos, X e Y. Yo no sé si lo mencioné, pero yo soy profesor de matemática, así que disculpen, pero no puedo salir de lo mío, ¿no? Esto le sirve para calcular la posición de 2 puntos en un plano. Y calcular 2 puntos en un plano es algo que se usa mucho en lo que es videojuegos para calcular justamente la distancia entre 2 objetos. Pueden ser 2 naves, 2 personajes, la distancia de un cofre al personaje o lo que fuera. ¿Sí? Vamos a suponer que un punto, un personaje, puede ser guerrero, arquero, elfo, mago o lo que ustedes quieran, está acá, en esta posición del plano. Bien, está en la posición X 4 y en la posición Y 2. Ven que ahí dice el punto A está en la posición 4, 2. 4 es la posición X y 2 es la posición Y. Y ahora el punto, vamos a poner otro punto. Vamos a ponerlo, a ver, por acá. En la posición 10, 5. ¿Sí? El punto B está en la posición 10 de X, 5 de Y. ¿Qué distancia hay desde A hasta B? Bueno, esa distancia vamos a dibujar un segmento que vaya desde A hasta B. Y fíjense que ahí me dicen que ese segmento mide 6,71. Eso es lo que yo supuestamente debería poder calcular, ese 6,71. ¿De dónde sale esa distancia? ¿Cómo puedo yo averiguar que hay un 6,71? Vamos a tirar un par de líneas. Esto se llama, a ver qué dice la guía, vamos a la guía, dice distancia. La distancia calculada es la distancia pitagórica. ¿Qué es eso de pitagórica? Bueno, pitagórica viene de Pitágoras. ¿Quién era Pitágoras?
Pitágoras es ese que dijo que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver Pitágoras con todo esto? Bueno, vamos a ver un poquito. Voy a dibujar una recta que sea paralela al eje Y y que pase por B. Ahí tenemos esa recta hermosa. Y voy a dibujar una recta que sea paralela al eje X y que pase por A. Ya ven ahí que se me está formando un hermoso triángulo rectángulo. ¿Qué tiene que ver ese triángulo? Ya vamos a ver. A ver, quiero un punto de intersección entre estas dos rectas, o sea, ese puntito de ahí. ¿De dónde lo saco? Esperá que me tengo que acordar de dónde salía todo esto, ¿eh? Intersección, ahí está. Quiero la intersección entre esta recta y esta recta. Ahí está ese punto C, muy hermoso. Y ahora voy a dibujar un par de segmentos más. El segmento que va de B a C, ahí está, y el segmento que va de A a C. Muy bien. Ahí me está diciendo que tengo actualizaciones, lo que siempre soñé. Ahora voy a ocultar esas rectas porque no las necesito. ¿Qué me quedó dibujado? Me quedó dibujado un hermoso triángulo rectángulo. A ver, a este segmento le voy a cambiar el color para que nos ubiquemos en la vida. ¿Cómo era esto? ¿Cómo era esto? Era, acá eran los puntitos, propiedades. Sí, así era. Color. Esto lo hago para que quede más entendible el dibujo. Ahí está. Ese segmento, ¿cuánto mide? Este segmento mide 3. El segmento rosa mide 3. Y este otro segmento le vamos a cambiar el color. Le vamos a poner un color, qué sé yo, ¿qué color le ponemos? A ver, ponemos verde. El segmento verde mide 6. ¿Y de dónde sale ese 6? Bueno, si contamos cuadraditos desde acá hasta acá, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el segmento rosa mide 3. Vemos que mide 3 de estos cuadraditos. Pero el cálculo, ¿de dónde sale? Bueno, fíjense, vamos a ver las coordenadas X e Y. La coordenada X de B mide 10. Mide no. Es la posición 10. Y la coordenada X de A es 4. 10 menos 4 me da 6. 10 menos 4 me da 6. O sea, de acá acá hay 6. Por eso la diferencia de las X. ¿Y qué pasa con las coordenadas Y? La coordenada Y de B es 5. Justo me quedó ahí un chirimbolito que me molesta. A ver si lo puedo correr. Ahí está. La coordenada Y de B es 5. Y la coordenada Y de A, ahí está, es 2. Es 2. 5 menos 2 me da 3. Entonces, este segmento mide 6. Y este segmento mide 3. Yo el que necesito es este de acá. Bueno, lo que tenemos dibujado es un triángulo rectángulo. Y lo que yo necesito es la hipotenusa del triángulo rectángulo. ¿Y cómo hago eso? Bueno, hago cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Y a eso le calculo la raíz cuadrada. ¿Qué es lo que hice yo en el eclipse? Vamos al eclipse. Posición. Primero, calculé la diferencia de las X. O sea, acá, en nuestro ejemplo, ahora después lo voy a hacer correr para que se vea. En nuestro ejemplo sería 10 menos 4, me daría 6. Diferencia Y, la diferencia de las I's, sería 5 menos 2. ¿Sí? Después lo que hice es, esa diferencia de las X la multipliqué por la diferencia de las X. O sea, diferencia de las X al cuadrado. Cateto al cuadrado. Más la diferencia de las Y al cuadrado. Cateto 2 al cuadrado. Y a esa suma le calculé la raíz cuadrada. Todo eso debería darme, dijimos 6,71. A ver si es cierto, vamos a usar la calculadora. Ahora vamos a probar para que vean que no les estoy mintiendo. A ver, sería 6 es un cateto y 3 es el otro cateto. Sería 36, o sea 6 al cuadrado, más 9, o sea 3 al cuadrado. 9, no tengo el bloqueo, ahí está, más 9. Eso me da 45.
Raíz cuadrada de 45, ¿tiene raíz cuadrada esto? Ahí está, 6,78. Ahí está, lo redondeo como 71. 6,71. ¿Sí? Ahora lo vamos a probar en el Eclipse a ver si funciona. Pero entonces, básicamente lo que hice es... trabajé con un triángulo rectángulo. Bueno, una pequeña pausa para completar el código y mostrarles en el Eclipse que funciona. Pausa en el video. Bueno, ya para terminar les voy a mostrar cómo funciona esto. Creé una pequeña clase main donde creé un guerrero G1, new guerrero Aragorn, este es el nombre, y como parámetro le paso su posición, que es creo un objeto de tipo posición, new posición 4,2. 4,2 recordemos era esta posición, o sea acá A sería Aragorn. Vamos al segundo guerrero G2, es un nuevo guerrero que se llama Jon Snow. Y está en la posición 10,5. O sea que este B sería Jon Snow. Y finalmente, System Out. ¿Qué quiero mostrar? Quiero mostrar la distancia entre G1 y G2. ¿Quién está calculando la distancia? La distancia la está calculando Aragorn. ¿Sí? Estoy calculando la distancia de Aragorn a Jon Snow. Obviamente que es la misma si la calculo al revés. Pero es importante que sepamos a quién le estoy pidiendo las cosas. ¿Sí? Ahora voy a hacer una aclaración en el código. Ejecuto este programa y vemos que me aparece 6,7082, que es lo que me había dado la calculadora de Windows. Bien. ¿Qué es lo que iba a aclarar? Detalle muy simple que por ahí si alguno se dio cuenta, el que no se dio cuenta no importa. Cuando yo hago esta diferencia acá, esta diferencia, podría estar haciendo la cuenta al revés y no me doy cuenta. ¿A qué me refiero con hacer la cuenta al revés? Si yo, en lugar de hacer 10 menos 4, hago 4 menos 10, en lugar de darme 6, me va a dar menos 6. ¿Eso me puede traer problemas? La realidad es que no. Porque lo primero que hago con esta diff x es elevarla al cuadrado. Entonces cuando la eleve al cuadrado, si era negativa, este valor que estoy marcando yo, que estoy iluminando, esto es siempre positivo. Porque como es un número elevado al cuadrado, siempre va a dar positivo. Y esto me va a dar también siempre positivo. Por lo tanto, esta suma me va a dar siempre positiva. Técnicamente me podría dar 0. O sea, podría ser diff x0, podría ser diff y0, 0 más 0, 0, raíz cuadrada de 0, 0. Pero este valor siempre va a ser positivo o a lo sumo 0. Creo que no tengo nada más que aclarar, muchachos. Espero que haya sido medianamente clara la explicación. En la próxima clase ya vamos a mejorar muchísimo todo esto. ¿Sí? Podríamos agregarle a cada una de estas clases un toString, pero bueno, lo vamos a dejar para la próxima, donde vamos a mejorar un montón todo este programa. Bueno, muchachos, nos vemos la próxima clase.